Bien, continuando con el capítulo 16, veremos que Perón nos plantea cómo aquella idea que partía de la existencia de Dios y del hombre compuesto por cuerpo y alma fue alejándose de ese núcleo inicial hasta llegar a la disciplina científica, desde la cual el marxismo convertirá en materia política la discusión filosófica y hará de ella una bandera para la interpretación materialista de la historia. En este itinerario, dice Perón, hemos pasado de la comunión entre materia y espíritu al imperio pleno del alma y de ahí a su disolución y anulación final. Y agrega que pese al flujo y reflujo de las teorías, el hombre, compuesto de alma, cuerpo, vocaciones, esperanzas, necesidades y tendencias, sigue siendo el mismo. Lo que ha variado es el sentido de su existencia, porque aquella oscilación puede convertir al hombre en un ente sometido y explotable, tanto desde el individualismo como del colectivismo. Es decir, las sociedades se mueven en un sentido pendular desde el espiritualismo extremo al materialismo extremo y desde el colectivismo extremo al individualismo. Espíritu y materia, individuo y colectividad. De eso se trata la eterna lucha que el peronismo resuelve, el pensamiento de Perón resuelve a través de lo que ya vimos en otras clases, la armonía, la proporción y el equilibrio. Por eso las sociedades serán empujadas hacia una izquierda conservadora, como también hacia un materialismo no filosófico, lo cual convierte en inevitable caer en la pendiente marxista. La discusión entre los dos polos del hombre, alma y cuerpo, continuará a través de los tiempos. Cuando lean este capítulo se van a encontrar con una frase de Víctor Hugo, nuevamente citado por el general. Léanla, no se la pierdan. Léanla una vez, 10 veces, las veces que sean necesarias. Métanla dentro de ustedes. Van a ver que les hace bien. Porque de lo que se trata, en suma, es de aquellas jerarquías humanas que Perón sostiene necesario revisar. Porque sin el hombre no podemos comprender en modo alguno los fines de la naturaleza, el concepto de la humanidad, ni la eficacia del pensamiento. Y no se refiere Perón al hombre máquina, al hombre enjaulado entre las opciones de producir y consumir. No se refiere Perón al hombre sin techo celeste. Porque el hombre, veremos que Perón dice esto en páginas posteriores también, es comparable al centauro, que galopa entre nubes de polvo con la mirada puesta en el infinito. El centauro es una imagen, es un mito tomado por el general Perón en varios puntos de su libro. Y eso nos habla de un ser dueño del libre albedrío en su patria terrestre y libre para escrutar el silencio de los cielos en su patria celeste, como había dicho unos años antes el maestro Leopoldo Marechal en su premiado poema llamado precisamente El Centauro. En realidad, Marechal aborda este tema en distintos textos y no solamente en ese poema, pero bueno, eso lo veremos en otro momento, cuando ustedes quieran hablaremos sobre Marechal. Ese es el hombre del que Perón dice que sin él no podemos comprender en modo alguno los fines de la naturaleza, el concepto de la humanidad ni la eficacia del pensamiento. Y por eso, como esa criatura que vivía en relación con el Dios creador en cualquiera de las religiones y hoy ha sido insectificado, es necesario revisar su jerarquía ante sí mismo en su relación vertical con Dios y en su relación horizontal con la naturaleza. El hombre debe revisarse a sí mismo, debe revisar su relación con Dios y debe revisar su relación horizontal dentro de la sociedad y con la naturaleza. El capítulo 17 se inicia con un título en el que Perón se pregunta si la felicidad que el hombre anhela
¿Pertenecerá al reino de lo material? ¿O serán las aspiraciones anímicas, las aspiraciones del ánima, mundi, del hombre, lo que le lleve a ver el camino de la perfección? En este caso, la dirección del pensamiento debería ser en sentido vertical, o sea, en su conexión con Dios, con la divinidad. Y en el anterior, el camino sería la traslación horizontal dentro de la misma sociedad. Algunos cerebros, dice Perón, ya señalan que el desarrollo científico ha insectificado al hombre. El desarrollo científico ha insectificado al hombre. La técnica nos ha transformado en insectos. ¿Cuál es la jerarquía que el ser humano reconoce de sí mismo ante el transatlántico, por ejemplo, o ante un rascacielos? Ha quedado empequeñecido el hombre. Pero el ser humano, sostiene Perón, sigue siendo el mismo, aunque le falta la conciencia de las categorías suficientes, y esa falta puede hacer que esa persona sucumba por un complejo de inferioridad. La civilización tiende a complicarse y puede que quizás no logre resolver por el camino de lo externo cuestiones de íntimo carácter. El materialismo intransigente se apoyó en el progreso. El progreso se tradujo en artefactos: televisión, telefonía celular, aire acondicionado, cable, horno de microondas, luz transpiradoras, tarjetas de crédito. Y con ese proceso técnico, con ese progreso técnico, el materialismo vendió también algo que le interesaba: la no espiritualidad. Y privado de su sombra cósmica, el hombre terminó por sentirse minúsculo, ante lo cual el materialismo le proveyó el escudo del resentimiento. La gana, G-A-N-A, gana, el ganismo, sustituyó aquellas potencias interiores del hombre y finalmente, ante carencias de tipo espiritual, el hombre se derrumbó y se entregó a la náusea. La náusea ante lo moral, ante la vida en común, ante las leyes y los procesos inexorables de la historia, es decir, náusea biológica. Y así como el marxismo operó sobre un descontento social, esta náusea operó sobre el descontento individual. Entre los participantes de estas clases hay algunos exalumnos míos que me han oído decir muchas veces esto que voy a repetir. Los males que estamos viviendo en estos años, la violencia de todo tipo, el desenfreno sexual, la necesidad de drogas o alcohol, el hedonismo, la velocidad, la pasión por lo descartable, la insatisfacción, no son otras cosas que demostraciones de muestras de carencias espirituales. Son sustitutos, muletas con las que pretendemos cruzar una calle en la que la otra vereda se aleja cada vez más, porque la felicidad no está en esas cosas, sino en el interior del ser humano. Como dice nuestro poeta o profeta folclórico Pablo Truyenque en una célebre chacarera: fue mucho mi penar andando lejos del pago, tanto correr para llegar a ningún lado, y estaba dentro de mí lo que buscaba por ahí. Qué mágica es la poesía, ¿no? O la música popular, que en 3 minutos sintetiza lo que a veces un filósofo necesita muchas horas de cátedra para explicar. Por eso estamos ya ante una sociedad desmoralizada, separada de aquel necesario y vital soporte moral que ni siquiera busca esa sociedad, busca porque no se le permite una certidumbre para reclinar su cabeza. Perón sostiene a lo largo del libro su fe en el ser humano. Y en este capítulo rescata una fábula en la que un hombre desdichado es invitado por Melusina, reina del país de los enanos, a reducir su tamaño para compartir con ella su elevada jerarquía, porque ella era reina, pero en el país de los enanos. Ella le ofrece a este desdichado humano
amor, poder, riquezas, solo que en un grado inferior. El tipo será rey, pero entre enanos. Él acepta, pero aún gozando de todo el poder, este hombre, el más mísero de los mortales, añora su forma anterior. ¡Qué grande! Y la añora, suponemos, porque su escala de magnitudes le advierte que en la prosperidad o en el infortunio su estado anterior era inimitable, porque en el hecho complejo del existir el hombre, la persona, es sin más una entidad superior. Lean esta fábula, que es de Goethe. Es un pequeño relato que les hará bien. Lo que ha ocurrido, dice Perón, es que la fábula de Medusina ya se produjo. Esta es la mala noticia. Y se produjo entre nosotros, pero a la inversa, ya que el hombre aquel que tenía una relación permanente y vital con las magnitudes cósmicas ha sido insectificado, ha sido reducido en sus perspectivas íntimas. Lo que caracteriza a las comunidades fuertes y vigorosas es ese reconocimiento del ser humano como una entidad superior. Y eso otorga un grado a esas individualidades que se disponen a engendrar en lo colectivo algo superior. Y a esta comunidad se llega desde abajo, dice Perón. Como dice el Martín Fierro, que el fuego para que caliente debe venir desde abajo. Se llega desde abajo, no desde arriba. Se alcanza por el equilibrio, no por la imposición. Las comunidades formadas por el ascenso de sus individualidades, por la potencia de sus individualidades conscientes, poseen hondas razones de supervivencia, mientras que las otras se caracterizan por su provisionalidad. Son instancias provisorias, cuyo valor histórico es precisamente su cancelación. Bueno, por hoy nada más. Muchas gracias.